Mil bendiciones para todos. A ellos tenemos a una audiencia nacional, extranjera. Escríbanos desde qué parte de Latinoamérica o del mundo usted se encuentra ahora conectado y mándenos su saludo para orar por usted también. A los amigos que están en otros países, que están allá en Alemania, España, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, saludo para todos y que Dios les bendiga grandemente, que la bendición de Dios a nuestro hijo Jorge que está allá en Los Ángeles, saludo para él ahorita en esta mañana que está ya ubicado, también le mandamos saludos, que el Señor lo siga guardando, protegiendo y bendiciendo. Éxitos para todos, los que están en línea y a los que están presentes, brindemos un aplauso para aquellos que sientan el amor, un abrazo. Ese aplauso es diciéndole, les amamos, síganse conectando y estar allí en línea. Bien, quería hablarles ahora, y quiero de hecho hablarles a todos ustedes sobre el milagro de hacer la voluntad de Dios. Bajemos aquí un poco volumen a esto. Sobre el milagro de hacer la voluntad de Dios y por qué realmente es un milagro hacer la voluntad de Dios. Y les quiero hablar por lo menos de un personaje de la Biblia que realmente es un milagro de Dios por hacer la voluntad de Dios. Las personas que hacen la voluntad de Dios son personas que ven milagros en su vida, aún en los momentos más difíciles por el que puedan estar pasando. Y yo les quiero hablar de un personaje, tal vez es la historia bíblica más antigua de la que se tenga nota y también del libro más antiguo de la Biblia del que se tenga conocimiento. De hecho, es el libro más antiguo en el mundo, porque fue escrito en una tierra llamada la tierra de Uz, más o menos al norte de Arabia, ¿sí? Al norte de Arabia, y cercana o adyacente a la ciudad donde Moisés pasó 40 años de su vida, en Madián. De hecho, que se cree que Moisés haya sido, algunos escritores piensan que Moisés haya sido el escritor de este libro, y es el libro de Job. Así que quiero que se introduzcan conmigo a uno de los libros más emblemáticos de la Biblia, como el libro de Job. ¿Quién no ha tenido que hablar de Job alguna vez en su vida? De hecho, el mismo Jesús se habló de Job en la Biblia, no de Jesús, sino la Biblia habla de Job, y algunos escritores hablaron de Job. La paciencia de Job se habla, y Job realmente es un libro muy significativo, y yo quiero tomar solo el primer versículo para referirme a algo que quiero dejar en el corazón de ustedes y en el espíritu de ustedes. ¿Ya lo tienen? Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. ¿Qué más? Y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Diga conmigo, era un hombre cuadrangular. Dígalo, a ver. Era un hombre cuadrangular. Luis tenía ¿cuántas características? 4 cualidades, ¿verdad? Importante, era un hombre cuadrangular. Y este personaje del cual quiero hablarles se le conoce como el patriarca Job. Él era un hombre de carne y huesos, como usted y como yo, en una ciudad en la tierra de Uz, el norte de Arabia, adyacente a Madián, donde vivió Moisés, se dice 40 años. Este hombre en esa ciudad gozaba de una posición de alto rango. No era cualquier persona allí, no, era una persona de una posición poderosa. Y no solamente tenía posición, rango, sino que era una persona quien también tenía mucho dinero. De hecho, cuando uno lee el primer capítulo del libro de Job, dice que era el hombre, en la época, era el hombre más rico del mundo. Es decir, era el besudo, ¿cómo es? El que fue ahorita en su viaje espacial, ¿sí recuerdan? Hace como un mes, uno que pagó su propio cohete. ¿Sí, Lucho, tú recuerdas el apellido? Ok. Fíjense cómo este hombre viajó porque tenía mucho dinero. El multimillonario del momento en aquel tiempo era Job.
Y uno ve a Job, era un hombre poderoso, con una posición, un alto rango, un tipo multimillonario, tenía muchos ceros, su cuenta bancaria tenía muchos ceros a la derecha, no a la izquierda, no. Ceros a la derecha es donde los ceros empiezan a crecer y a multiplicarse grandemente. Según nos cuenta la Biblia, era un hombre rico, muy rico. Tenía 7 hijos, 7 hijas, y era una persona, no anciano como algunos creen que era, ¿no? Era una persona era de edad mediana, una persona de edad media muy joven. De hecho, después de que se quebró, porque él también tuvo su crisis financiera, económica, de todo índole, familiar, se quebró. Sin embargo, después de eso volvió a empezar de nuevo y tuvo muchos más hijos e hijas. Y porque era un hombre de edad mediana, era un tipo bueno, era un hombre de familia, era rico, muy bien conocido. Dicen los eruditos que era el hombre más rico del mundo en su época. Y lo más tremendo, que no solamente era eso, sino hijo de Dios. Hijo de Dios. Y eso es lo más fascinante. Era el hombre más rico, más próspero, pero era el hijo de Dios. Dice que tenía más dinero que los orientales. ¿Usted lo lee? Y los orientales, mi hermano, tienen plata, tienen dinero. Y él en la época dice que tenía mucho más dinero que todos los orientales juntos, él solito. Es decir, que él fácilmente podía salir en la revista de donde ponen a los millonarios. Ajá, Forbes, ¿verdad? Allí en el Time, en primera línea, encabezando la lista, Job, primera línea. Ese era un hombre así. Y además de eso, pero lo que yo más valoro no tanto es el rango, la posición, la economía que tenía, la riqueza, la familia, sino algo que era lo que hacía realmente que Job superara todas las barreras y lograra todo lo que logró, y cómo todos sus asuntos crecían y crecían y crecían, y que no solamente logró tener la atención de sus contemporáneos, sino que llamó también la atención del mundo espiritual. O sea, uno no solamente tiene que lidiar con la gente que trata de jalonarte humanamente de carne y hueso, sino que cuando Dios decide bendecirte, también te va a tocar enfrentar el jalonamiento que hace el mundo espiritual de lo que Dios quiere darte a ti en su favor y en su gracia. Y también contra eso a Job le tocó luchar, porque vaya a creer que la crisis económica y financiera no fue suscitada por el mundo de sus contemporáneos. No, la crisis que suscitó en la vida de Job fue creada realmente y motivada por el mundo de las tinieblas, que vinieron delante de Dios, el mismo Satanás en persona, a hablarle a Dios de Job. Y hubo como un desafío, cosas de las cuales Job no tenía conocimiento, no podía ver. Eso no lo pudo ver él, ni lo pudo oír él. Pero hay cosas que a veces en el mundo espiritual se están hablando, se están gestando y se están hablando, que solamente Dios y el enemigo saben qué es lo que está pasando, ¿no? Pero Dios tiene el control, y como Dios confía en nosotros, Dios confía tanto en ti, que Él le ha dicho al enemigo que a ti te puede venir toda esa prueba que tú estás pasando, y que aún pasando todo eso, tú sigues siendo fiel a Él. A mí eso me dice todo, era una bendición tremenda. O sea, Dios tiene tanta confianza en Job, que le dijo: mira Job, mira diablo, tú puedes hacer con Job todo lo que quieras. Job puede perdérsele, la mujer se le puede volver rebelde, los hijos se pueden fallecer, los bienes pueden perder, y aún Job sigue siendo íntegro conmigo. Sigue siendo, si quieres te lo dejo a tu merced. Y Dios dijo: bueno, te lo echo. Y se lo echó Dios al diablo. Y el diablo empezó a hacer con Job muchas de las cosas que Dios le permitió. No las que él quería hacer, las que Dios le permitió. Pero a la postre se demostró que Dios tenía razón. Y yo creo que Dios aún sigue confiando en cada uno de nosotros, los que estamos aquí reunidos. Y quizás tú vas a pasar
por infinidades de cosas que tengas que pasar en la vida, pero es parte del sistema probatorio donde Dios le está diciendo al enemigo, aun si él pasa por eso, él no me negará, se mantendrá sólido, firme y dispuesto, y después de eso tú verás mucho más bendición que la que hasta ahora has podido ver. Este es para alguien que está aquí hoy. Y de verdad que es lo que Dios realmente quiere hacer con tu vida, contigo. Pero lo más grande que tenía este hombre no eran su chequera con grandes cifras de 0 a la derecha, tampoco era la posición social, tampoco era la admiración de la gente de su época que lo elogiaban y que lo veían como un hombre de grandes emprendimientos, de grandes propósitos, que los culminaba con creces y con éxito. No. Cuando uno se acerca al pasaje de la Biblia, mucho más de eso, hay una riqueza que Job tenía. Y esa es la riqueza que hacía que él tuviese posición social. Esa era la riqueza que lo hacía mantenerse él con tanta riqueza sin negar de Dios. Esa era la riqueza que lo hacía él tener tanta estabilidad que el diablo podía venir en cualquier forma y él sin embargo estaba sólido y firme. Y son los 4 pilares del hombre que hace la voluntad de Dios y que pueden ver milagros en sus vidas. Y estos 4 pilares hacen de este hombre un hombre cuadrangular, un hombre íntegro, un hombre perfecto, un hombre que es digno, si nosotros quisiéramos, de imitar. Y usted se preguntará, pero díganos, pastor, ¿cuáles son aquellos 4 pilares que tenía Job en su vida que llegaron que él se convirtiera en el hombre más importante de su época? Si nosotros en la actualidad, en este momento, en el siglo XXI, en el cual nosotros estamos, en el año 2021, en el cual nosotros estamos, aplicamos lo que Job aplicó, de seguro que nosotros lograríamos lo que Job logró en su vida. Y tal vez mucho más con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda y la gracia del Señor. Pero para poder entender eso, nosotros necesitamos conocer cuáles eran los 4 pilares fundamentales que hicieron de hacer la voluntad de Dios una vida de milagro cotidiano todos los días. Porque Job veía un milagro constante en su vida a raíz de establecer estos 4 pilares en su vida. ¿Cuántos de ustedes les gustaría conocer cuáles eran esos 4 pilares en la vida de Job? Levanten su mano, aún los que están allá en línea conectados. Perfecto. ¿Realmente estamos nosotros preparados para aplicar lo que Job aplicó en su vida? Y que hacía que tanto el mundo celestial como el mundo del enemigo se interesaran, pero que también su mundo tangible también se viese afectado por la bendición de Dios. Lo primero que la Biblia nos muestra, que es como el primer pilar que uno encuentra, es que la Escritura dice es que Job era perfecto. ¿Qué es lo que dice la Biblia del primer pilar que tenía Job en su vida? Era perfecto. Déjeme y le cuento, o más bien le explico algo de esto de Job. Porque dice que Job era perfecto. Job no era perfecto en el sentido de que fuera exento de pecado. No es que él no cometiera pecado. No. Porque la Biblia dice que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Toda persona, a excepción de Jesús, que ha pisado el planeta Tierra, tiene la herencia del pecado y ha cometido pecado. De hecho, la Biblia dice, si hay alguien que dice que no ha pecado, ese tal no ha conocido a Dios. Pero cuando la Biblia dice que Job era perfecto, no era perfecto en el sentido de que fuera exento de pecado. Porque lo que quiere decir esa palabra perfecto aquí, no se refiere a perfección sin pecado. Porque el único que tiene perfección sin pecado es Cristo. El único que ha logrado ese nivel o que tiene ese nivel de perfección sin pecado y que ha pisado el planeta Tierra es Jesús. El Señor, el Salvador, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él es sin pecado, libre de culpa, libre de mancha. Pero todos los seres humanos que hemos nacido de mujer tenemos la herencia, de hecho, ya naturalmente la herencia del pecado. Traemos la mancha del pecado y cometemos pecado. Más bien, cuando la Biblia dice que él era perfecto, lo que quiere decir es que él era más bien perfecto en sus esfuerzos en hacer todo lo que él podía hacer para agradar a Dios.
Y eso es lo que nosotros nos tenemos que hacer perfecto, en hacer nuestros esfuerzos para hacer todo lo que podíamos hacer para agradar al Señor como lo hacía Job. Y él estaba empeñado. Esto también significa que él era una persona muy buena. Bueno, era una persona muy bueno. Indica que era cabal. Es decir, él era un hombre íntegro. No se trata de que alguien diga, mira, ve, y eso que es perfecto. No, las personas perfectas no quiere decir que no se equivoque, que no tenga equivocación, sino la persona perfecta que es capaz de enmendar, de corregir, de caminar, de andar en el Señor y reconsiderar los pasos que ha dado en la vida. Y tú puedes llegar a ser una persona perfecta y mucho más en Cristo. Ahora nosotros en Cristo somos perfectos, porque a nosotros se nos ha dado la justicia de Cristo, y la que nos perfecciona ahora a nosotros es Cristo. Y cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve perfecto, nos ve santo, nos ve justo y nos ve limpio. Y esto era una de las cosas que hacía que Job prosperara en su vida, avanzara en la vida. Esto significa que él era muy bueno. ¿Qué tan bueno es usted? ¿Eres bueno realmente? ¿Eres cabal? ¿Eres una persona íntegra? ¿Íntegra en casa? ¿Íntegra con tus hijos, tu familia, con los tuyos? Tiene que ser bueno. Cuando tú eres bueno, tú vas a ser bueno como esposo. Y un esposo bueno como esposa siempre está tratando de proveerle las necesidades básicas a la esposa. Y la trata con ternura, le da cariño, le da amor, la consiente. Y un hombre bueno, un esposo bueno, bendice a su esposa. Yo les tengo un secreto. Si tú quieres que Dios te prospere a ti, te bendiga a ti como esposo, y que también el Señor empiece a agregar bendición como le agregaba a Job, usted tiene que ser muy bueno con su esposa. Si tú no tratas bien a tu esposa, entonces Dios no te entregará las riquezas de bendición y se pueden detener. Porque la Biblia dice que eso hace que las oraciones tengan estorbo. Y no solo tendrá estorbo las oraciones, sino también tendrá estorbo la economía, tendrá estorbo los proyectos, tendrá estorbo la finanza. Y eso se va a cerrar en muchas áreas de la vida. Pero Job procuraba tener buena relación con su esposa, buena relación con sus hijos. De hecho, también dice que él era bueno, y uno tiene que ser bueno como padre. Hay padres que tienen que preocuparse por sus hijos, aún no solamente los que viven junto a él, sino aquellos que están fuera también, porque hay algunos que tuviesen relaciones pasadas y tuvieron hijos por fuera, deben también preocuparse por esos hijos. Ser bueno, por lo menos extenderle la mano, estar allí y tratar de dar el afecto que se necesite y el apoyo que se necesite. Porque si hay algo que bendice a los padres, si ellos son generosos con los hijos. Porque la Biblia dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan? Entonces un papá que cumple el deber con sus hijos es un papá que puede orar para que se abran las puertas de los cielos, y las puertas de los cielos estarán abiertas para él. Podemos dar aplauso al Señor por eso. Eso es importante. Y Job era perfecto. Es más, él estaba tan preocupado como sacerdote de la casa, porque el padre tiene que ser el sacerdote, el que mueve, el que estimula, el que inspira, el que dirige la espiritualidad. La espiritualidad y el sacerdocio no solamente es cosa de la mujer, tiene que ser todo en conjunto, estar metidos en la parte espiritual. Y el hombre es el sacerdote. Job era el sacerdote de su casa. Y cuando sus hijos hacían banquetes, dicen que él, incluso, él hacía sacrificios a Dios por si acaso sus hijos hubiesen pecado. Significa que él oraba por sus hijos. Los papás tienen que orar. Y muchas veces la carga espiritual de muchos hogares se las han dejado a las mujeres. De hecho, usted puede ver en nuestros medios cuando uno realmente va a algunos servicios eclesiásticos, y usted va, por decir, a alguna iglesia católica, y usted encuentra que la mayoría que entran a las misas son ¿quiénes?
las mujeres y los hombres se quedan en la parte de afuera. Si hay un sepelio, ¿quiénes entran? Las mujeres. ¿Y los hombres dónde se quedan? Afuera. Y entonces el sacerdote, yo tengo un amigo sacerdote que siempre a él le gusta decir: por favor, no se queden allá afuera los varones, porque a usted no le gustaría que el día que usted se muera sus amigos se quedaran allá chachareando. Y él siempre da el repertorio, se quedan fuera. Pero en el catolicismo pasa eso, y en el cristianismo usted va a los cultos de oración y lo que encuentra es puras mujeres orando, intercediendo, porque los hombres a veces están muy ocupados. Y entonces, pero usted va a los judíos y ¿quiénes están orando? Los hombres. Vaya allá a los islámicos, ¿quiénes están orando? Y si no oran, por lo menos tienen un fusil que le dice o dobla rodilla o talibán volar cabeza. Hay cualquiera hora. Cualquiera hora sí que lo tengan uno así. Y ellos oran 5 veces al día cuando suenan las campanas o cuando suenan las bocinas. A buscar dónde orar, mi hermano. Ojalá tenemos que poner nosotros bocinas también para orar. Pero Job era perfecto, hasta eso él hacía. Oraba por sus hijos. Usted tiene que tomar ese tiempo de oración por su esposa, por sus hijos, orar. Pero en la medida que tú lo hagas, tú vas a ver cómo la bendición empieza a fluir, a fluir, a fluir. Y en la medida que Job más se consagraba en su perfección a Dios, más era bendecido y más era prosperado. Pero muchos de nosotros tenemos una liviandad espiritual y queremos que empiece a fluir la bendición. Y las oraciones muchas veces no atraviesan más allá del techo, del cielo raso, porque no hemos dedicado realmente lo que necesitamos dedicar para Dios. Pero necesitamos dar más de la espiritualidad. Yo siento que necesitamos ser como más espirituales, no religiosos. No me refiero a una vida religiosa, porque a Dios casi lo religioso no le pero Él a veces se deja encontrar de religioso y de todo por la misericordia, pero a Él le agrada más la espiritualidad, porque la espiritualidad es de corazón, y cuando uno lo hace de corazón puede experimentar el gozo. No es que no te equivoques, porque todos nosotros nos equivocamos, cierto, todos nos equivocamos, pero sí que seas perfecto. Esa es mucha exigencia. No te equivoques, pero sé perfecto, dice Dios. ¿Y cómo vas a ser perfecto? Maduro. Que tú aprendas y que te equivocaste, reconoce que te equivocaste, que fallaste en casa, que te equivocaste con tu esposa, que fuiste muy agreste con tu hijo. ¿Y qué pasa? No, eso no te va a quitar ni hombría, ni autoridad, al contrario, te va a fortalecer más y vas a salir más fortalecido y te va a bendecir y usted va a ser prosperado. Pero Job no solamente tenía ese pilar, tenía un segundo pilar, y yo quiero dejarles esto en el corazón. Y dice que él era también, además de ser perfecto, era recto, perfecto. ¿Y qué quiere decir recto? Oye, recto es una persona íntegra. Lo que quiere decir es que era recto en su conducta para con Dios y los hombres. Era recto. Entonces, ¿cómo es ser recto para con Dios y los hombres? Es recto. Es decir, puede ser, no estoy diciendo que es, sino puede ser, da la posibilidad de que alguien simplemente puede ser recto en la iglesia. Cuando llegó la hora del culto es recto y ora. Y cuando la gente lo ve orando dice: ay, ojalá que toda la vida se la pasara así. Ojalá nunca saliera de ese trance. Yo tenía un amigo, él era fuerte. Y cuando subía al púlpito, la gente decía: ay, cuánto diéramos para que ese hombre nunca se bajara del púlpito. Y cuando se bajaba, la gente decía: ay, cuánto diéramos para que ese hombre nunca se subiera al púlpito. Pero uno tiene que ser recto, íntegro en su conducta para con Dios y los hombres. Tú no puedes ser cristiano aquí y por fuera no lo eres. O en casa una cosa y en la iglesia otra cosa. No, tú tienes que ser un cuadrado. Por eso yo les dije pilares. Job era un hombre cuadrangular. ¿Saben? En la antigüedad, bueno, me viene esto a la mente, pero en la antigüedad
los sabios de la antiguo, del ayer, la riqueza y la fortuna la dibujaban sobre una esférica, sobre una bola, un círculo. Y cuando ellos se referían a la riqueza, a la fortuna y a los bienes materiales, ellos dibujaban una esfera, un círculo. Y entonces decían, bueno, esta es la riqueza, y ponían un círculo. Y los más jóvenes que venían aprendiendo de los sabios decían, pero ¿por qué? Porque la riqueza las dibujan sobre un círculo. Y ellos le decían, ¿por qué sobre un círculo? Porque las riquezas son inestables, son efímeras. Se pueden mover y la gente se quiebra y se acabó. Por eso de la movilidad social, los que hoy tienen, mañana no pueden tener, y los que hoy no tienen, mañana pueden tener, ¿verdad? Si no se maneja bien la bendición que Dios da. Pero cuando ellos dibujaban la integridad, la rectitud y la perfección, la dibujaban sobre un cuadrado, Y con eso querían enseñarle a las generaciones que venían que eso es estable, sólido, que es lo que realmente sostiene a una persona con el paso de los años y con el paso del tiempo. Por eso es que cuando usted lee la Biblia dice que la ciudad de Dios no es redonda, no es rectangular. La ciudad de Dios es cuadrada. ¿Y por qué es cuadrada? Porque habla de rectitud. Porque es cuadrada la ciudad de Dios. Porque habla de esa integridad. Y dice, y no entrará nadie en ella que no sea cuadrado. ¿Comprende? No entrará nadie en ella que no sea cuadrado. Es decir, que no tenga integridad, que no tenga rectitud, que no tenga la justicia. Y eso solamente nos lo puede dar en la principal piedra del ángulo, que esa piedra es una piedra cuadrada. Y esa piedra cuadrada es Jesús. Y por eso es que nosotros debemos ser cristianos cuadrangulares. Denle un aplauso al Señor. Cuadrado. Por eso es que de hecho había un saludo que ya se ha ido perdiendo aquí en la región caribeña, en la costa, que la gente, ¿qué tal cuadro? El cuadro. Eso es un saludo para decirle, es una persona recta, es una persona íntegra. Entonces usted es ¿qué más cuadro? Uy, cuadro, ¿qué más cuadro? Es una persona buena, recta. Si hay cuadros aquí, cuatro amén. Estamos sospechosos. Estamos sospechosos, Dali. Estamos sospechosos, ¿verdad? Pero tenemos que ser cuadrados. Cuadrado. Por eso es que el amor de Dios es cuadrado. Y un día estaba estudiando eso. Y estaba tratando de entender eso. Y me puse a darme cuenta y dije, oye, el amor de Dios es cuadrado. Es cuadrado. Y yo me fui para un matemático, un amigo mío, que de hecho yo no sé por qué todos los matemáticos, los papás los marcan. Todo el que va a ser matemático, póngale un nombre así como Antálcide, Eurípede, ¿verdad? Esa gente sale científicos, salen así, el nombre marca, ¿verdad? Y entonces, yo me fui para donde el amigo, dije, mira, y yo estoy leyendo un pasaje de la Biblia que habla de la anchura, de la longitud, y él me dijo, no, vamos a hacer aquí. Él empezó a hacer y sacó una cosa cuadrada así, toda. Y dije, claro, eso es como una figura esa que nosotros cogemos para jugar los cubos, y toda la figura, y él armó y dijo, mira, ve la anchura, y sacó, y dijo, salió un cuadrado, y él puso todo ahí. El amor de Dios es cuadrado, todo ahí, es recto, es íntegro, no cambia con nosotros, es leal. Dios ama, dice que Él ha decidido amarnos y Él se mantiene en su amor por ti. Así usted esté hundido hasta donde esté hundido. Eso no es como el amor que a veces profesa uno, pero yo te amo, y a la primer pisón ya no te quiero, al primer ya están partiendo palitos. No, el amor de Dios es un amor que realmente es esencial. Y ese es una persona recta, es así como Dios. Yo creo que Dios está necesitando este tipo de personas en este tiempo, para con Dios y los hombres. Una persona que es fiel a su palabra. ¿Sabe que se ha perdido el valor de la palabra? Anteriormente todo era a la palabra. Usted iba, vendía una tierra y decía, bueno, yo le doy, y se mantenía eso.
Usted hacía un negocio y ni papeles. No te preocupe, yo confío en usted. Yo confío en su palabra. Pero eso hoy en día usted va, no, te firme aquí. Por la cantidad de chanchullo que hay, de cosas, malos negocios y toda la situación de cosas, la gente ha perdido ese poder de la palabra. Y entonces, nosotros una vez íbamos cuando se empezó la compra de estas propiedades aquí, que estamos en eso, y una persona, que estamos haciendo el negocio de la casa, y había que íbamos a darle un dinero en un cheque posfechado, de una hermana que había prestado el cheque y ese dinero posfechado. Y recuerdo que cuando le vamos a dar el cheque al señor, él dice, pero me van a dar un cheque posfechado. Y otra persona que él había llevado, dijo, no, el pastor Jorge, venga, deme ese cheque acá. Cogió el cheque y dijo, espera un momentico aquí. Fue allá donde estaba, abrió una gaveta y sacó toda la plata del cheque que yo iba a dar. Él cogió la plata, es en efectivo, y le dijo, no se preocupe, tome toda esa plata aquí. Y le dio la plata al hombre en efectivo y yo me quedé. Y entonces yo le dije, no, hay que firmar. No, pastor, no. Yo confío en su palabra. Yo confío en su palabra. Y nosotros habíamos quedado devolvérsela en 15 días. Y empezamos pasaron los días. Eran 7 días, la plata no llegaba, y cuando tú tienes una palabra, que has dado una palabra, ya el viernes se acercaba, no, le tocó uno recurrir a los milagros, porque ya todas las puertas se habían tocado, y a los milagros, Padre, en el nombre de Jesús, los milagros, Señor, los milagros. Y tú decirle, Señor, tú nunca dejas que una palabra por el suelo. Tú eres recto en tu palabra y tu palabra es verdad, Señor, y tu palabra es fidedigna y es fiel. Y orando uno, y ahí es donde uno intensifica más la oración. Yo recuerdo que le dije a Manuel, estábamos orando, Elizabeth cuando eso era secretaria, Eli, ora. Y Manuel se puso, te tocó una hora de oración para que Dios abra la puerta de los cielos. Cuando Manuel se levantó, ya nos faltaban 6 millones para poder completar, creo que eran 15 millones que teníamos que... Y faltaban 6 millones. Cuando Manuel terminó de la oración, la oración produjo 10,000 pesos. Dije, Manuel, por algo se empieza. Por algo se empieza, ya va, una hora. ¿Cuánto nos tocaría orar si la cosa era hora por oración? Pero, ¿saben? Ese día, llegó el día crucial y nosotros, era viernes en la mañana y nada. Viernes 11:30, nada. Pero Dios nunca falla, nunca falla. Oye, a la 1:45 de la tarde, yo recibí una llamada. Aquí está Elizabeth. ¿Está Elizabeth por ahí? ¿Dónde está Elizabeth? Ponte de pie, Eli. Eli está aquí de testigo. Ahí está él, y es testigo de ese milagro. Manuel también, y muchos aquí. Y orando nosotros, Señor, mira la palabra, que no caiga la palabra. Es el viernes, Señor, a las 6 de la tarde que hable la plata este Señor, Padre. Y nosotros orando, y me entró una llamada. Pastor Jorge, yo hace unos días pasé por allá, por su iglesia. Yo escuché que estaban recogiendo como un dinero para pagar allá. Yo, claro que sí. Yo estoy aquí precisamente, vea, a las puertas de un banco de vivienda. Y el Señor me ha dicho que le deposita a usted un dinero. Yo no le pregunté cuánto. Yo le dije, amén, verifíqueme la cuenta. Le di la cuenta y se la dimos y empezamos a orar mucho más, hermano. Orar. Oye, esa persona dio 6 millones de pesos, lo que hacía falta ese día. Y cuando Eli llamó al banco. Cuando es uno verificado, no como ahora que las cosas no, había que llamar al banco, dar una clave para que le dieran el saldo. Eli llamó y estaban 6,006,000 pesos. 6,000 era lo que teníamos en la cuenta, 6 fue lo que consignaron. Y entonces, Dios mío, córrale a correr para el banco a sacar ese dinero. Natalia, tú fuiste a firmar ya al banco. Y fuimos a sacar el dinero, pero Dios es fiel a su palabra. Y así como Dios es fiel a la promesa, a la palabra, también nosotros tenemos que aprender a que tenemos que ser fiel a la palabra, ¿verdad? Y cumplir la palabra, y Dios se va a glorificar y nosotros vamos a ver milagros. Y eso era lo que pasaba en Job, que era fiel a su palabra y constante en sus propósitos. La palabra recto significa persona constante en sus propósitos. No era que Job se levantaba un día con ganas de hacer sacrificio por los hijos y otro día no. No era que Job un día quería hacer oración por los hijos y otro día no. No, la Biblia dice que él era permanente. De hecho, él tenía un propósito. Y Job era una persona, vean, pendiente a las necesidades de la gente. De hecho, la Biblia dice, escuchen lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Dice que el bien que otro no quería hacer, él lo hacía.
Había personas que podían ayudarle a otro y no lo hacían. Job se daba cuenta y decía, no lo ayudo. Y bajó, venga, yo sí, aquí le ayudo. Y lo ayudaba. Y eso hacía que más bendición viniera para él. Para él. Mire, sea usted esa persona piadosa. Y muchas veces en la familia, eso no solamente pasa en la mía, pasa a veces en la de todos. Cuando se trata de que la familia, por decir algo, bueno, todos aportar. No, bueno, ¿y cuántos son? Somos 12. 12, uno dice, bueno, 12. Bueno, todo el mundo de a 100,000, 1.200.000. Vea, para recoger eso todo el mundo. Qué problema a veces se puede formar. Y de pronto hay algunos que dicen, no, si el otro no da, yo no doy. Y ya. Y se pierde y nadie, en definitiva, ninguno a veces colabora. Pero ¿qué pasa? Que si uno no quiere dar, usted no se preocupe por el otro. Su bendición es su bendición. Su prosperidad es su prosperidad. Su generosidad es su generosidad. Y si el otro no quiere dar y usted tiene para dar la parte del otro, déla, porque en última instancia usted es el que va a ser bendecido. Y usted va a ser prosperado. Y eso era lo que pasaba en los días de Job. Dice, el bien que otro no quería hacer, él lo hacía. Y la bendición era para él y cada más bendición, más prosperidad, más abundancia. ¿Y por qué? Porque él entendía lo que es el principio de la generosidad y el principio, ¿verdad? De la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque él era un hombre recto. ¿Cuántas personas rectas hay aquí? Constante. Cuando Job decía, voy a hacer algo, hasta que lo lograba. No quiere decir que no tenía problemas. Tiene problemas porque cuando uno se propone hacer algo que nunca ha hecho, vea, las cosas a veces se tornan adversas, difícil, vas a tener obstáculos. Pero cuando tú te pones en las manos de Dios, tú lo logras, lo alcanzas, lo alcanzas. Y Dios te va a bendecir y te va a apoyar y te va a respaldar. Dios camina con los que caminan. Dios camina con los que caminan. Él trabaja con los que trabajan. Y a ellos les bendice y les prospera de una manera especial. Pero el tercer pilar que tenía Job, como parte de la voluntad de Dios, que crea milagros, era que dice la Biblia que él era temeroso de Dios. Era piadoso. Una persona piadosa. ¿Saben lo que está faltando hoy en día? Piedad. Estamos viviendo en un mundo que ha perdido la piedad. De hecho, la catástrofe de las personas, nosotros la volvemos burla o las volvemos meme, ¿no? La desgracia de las personas, nosotros la cogemos para reírnos, para hacer jocosidad, para burlarnos y todas esas cosas. Y por eso el mundo ahorita, digamos, vienen tantos afganos para Colombia y ya usted ve, ya nosotros tenemos todo un mundo de cosas montado, ya haciendo videos, haciendo cosas, riéndonos y sabiendo que el desprendimiento de unas personas de su entorno, eso, mi hermano, eso no es fácil, tener que dejar el terruño de uno, la casa de uno, eso crea un dolor, un sufrimiento. Bastase todavía ahorita la gente que nosotros tenemos que fueron desarraigadas por los grupos armados en el país, los grupos paramilitares, la autodefensa, los grupos guerrilleros, cuánta gente desplazada que todavía han pasado 20. Esa es una herida que para cerrarse es una cosa tenaz, tremenda, ¿ya? Y entonces a veces nos falta un poco y nos falta la piedad. Si bien es cierto que nosotros tenemos que mirar ese componente de personas que van a venir para orar nosotros como cristianos, y que hay algunas cosas en las que realmente el país debe tener y sobre todo la nación tiene que tener cuidado, porque sabemos que detrás de todo ese grupo a veces personas que vienen se van a infiltrar a personas con pensamientos terroristas, personas que están radicalizadas en su mente, en su pensamiento, y que ya Europa está pasando situaciones similares, pero tampoco es para que nosotros dejemos de mostrar piedad. Entonces tenemos que tener piedad, ser piadosos. Fíjense que dice que él era temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el temor de Dios que reinaba en su corazón era el principio que regía su conducta. Entonces, si tú eres una persona piadosa, la piedad te va a llevar a regir tu corazón hacia los que están en la calle de una manera diferente a otra persona. Si tú eres una persona que eres temerosa de Dios, el temor de Dios que reina en tu corazón riega tu vida, dirige tu vida, tú te vas a manifestar diferente. Tú vas a ayudar al hambriento, al necesitado. Tú vas a sentir eso en el pecho cuando alguien está pidiendo
que busca comida, alguien que pide, vas a buscar la manera, o alguien que está sufriendo, una familia que te das cuenta que ha perdido todo, que se le ha dañado, que los hijos no tienen zapatos, no tienen ropa. Tú buscas la manera porque sientes esa carga y hablas con el uno, hablas con el otro. Hay mil maneras de ayudar a tantas personas realmente y eso es muy satisfactorio. En estos días que hemos estado trabajando con el equipo de la fundación, que Dios bendiga, los pelados trabajan fuerte, arduo, tremendo. Hicieron un videíto, no sé si algunos ya pudieron verlo por ahí. Estamos atendiendo a unas personas bien arriba, bien allá arriba en la montaña, y les estamos arreglando sus baños porque algunos no tenían baño donde hacer sus necesidades fisiológicas y a la intemperie. Yo me imagino que esperando que caiga la noche, porque así pasa, ¿no? Para poder ellos ir al cerro y todo eso, pero construirle un baño a una familia, una gran obra. Y así se han hecho varias cosas que la fundación ha estado gestionando, trabajando con toda esa gente necesitada. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios nos ha dado un corazón piadoso, porque el equipo está entregado, porque ellos van, suben, están trabajando y todo eso mostrando el amor y la gracia del Señor. Pero saben que se ha perdido realmente el dejar regir nuestro corazón por esa piedad de Dios, por ese temor de Dios. Y entonces cuando se pierde el temor de Dios, empezamos a entrar en desconfianza. Y la gente desconfía uno de otro. Y en un mundo donde uno desconfía, no cree nadie en nadie. No, yo no colaboro porque se roba. No, yo no colaboro porque no sé qué cosa. No, yo no colaboro. Entonces vivimos en un mundo lleno de desconfianza. Y eso no trae prosperidad. Y si nosotros queremos avanzar en la vida, tenemos que tener el temor de Dios en nuestro corazón y que sea ese temor de Dios que reine en nosotros y que pueda dirigir nuestra conducta, nuestro caminar, nuestro proceder. ¿Cuántos temerosos de Dios hay en este lugar? Y verá que usted va a empezar a caminar y avanzar en la vida. Y el cuarto pilar que tenía Job, que lo hacía que sumara bendición, más cero a su bendición, era que él estaba apartado del mal. Apartado del mal. A veces coqueteamos con el mal, coqueteamos con el engaño, coqueteamos con la mentira, pero queremos que Dios nos bendiga. Coqueteamos con ser deshonesto en la casa, coqueteamos con la maldad. ¿Qué quiere decir que Job era apartado del mal? ¿Saben lo que quiere decir? Que él odiaba el mal. Es decir, lo que quiere decir es que él era como Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Yo no sé cómo ocurre eso, porque tiene uno que llegar a ese nivel de espiritualidad para que uno, tú eres mi hermano, estás aquí hundido en esto, pero igual te amo, pero aunque esto que está aquí no está bien, sin embargo yo te amo. Si nosotros pudiéramos como encapsular lo malo de la gente y quedarnos con la persona, con el individuo, con el ser, realmente viviríamos más en paz. Pero a nosotros los humanos nos cuesta eso. Y tenemos que llegar a ese nivel de ser uno con Dios para poder nosotros hacer esa diferenciación en el trato con los seres humanos. Y esto significa que él odiaba el mal. Eso significa, cuando dice que era apartado del mal, es que era sincero, por decirlo así, en su religión, entre comillas. Era muy sincero. Y uno tiene que ser sincero, apartado del mal, no concebir el mal en su vida. Lo que quiere decir es que él odiaba la idea misma de hacer el mal. La idea misma de hacer el mal la odiaba. Uno tiene que ponerse tantos preceptos en su vida, ideas claras en su vida como esa, la del mal. Bueno, yo el mal, odio el mal y la idea de hacer el mal también. Por eso no podemos darle mucha comidilla a los malos pensamientos. Y cada vez que vienen malos pensamientos, ¿a quiénes le vienen malos pensamientos? Uno siempre tiene que, a ninguno ahora, o a mí, entonces bajo mi mano. Entonces, cuando vienen los malos pensamientos, tú tienes que reprenderlos, echarlos fuera y empezar a pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro.
Y Job odiaba la idea misma de hacer el mal. Por eso, como odiaba la idea misma de hacer el mal, se apartaba de él. Se apartaba de él. Y cuanto más él se apartaba del mal, más bendiciones llegaban. Cuanto más tú te apartes del mal, más bendiciones vienen sobre ti. Cuanto más tú te apartas del pecado, mucha más gracia de Dios te va a alcanzar. Y tú vas a ver la bendición de Dios en todo lo que hagas, en tu casa, en tu familia. Y vas a empezar a cosechar muchas más bendiciones, y bendiciones que vienen y te alcanzan. Yo les he dicho que yo oficio matrimonio con efecto civil hace ya más de, tal vez más de 20 años. Y para mí es sorprendente cómo semillas que yo sembré en esas personas oficiándoles sus matrimonios con efecto civil, después de 20 años, 21 años, yo esté casando a los hijos de esos matrimonios que casé. Y cuando yo les he preguntado, bueno, ¿y cómo tú me contactaste? No, es que usted casó a mi papá y a mi mamá. ¿Cómo va a hacer eso? Sí, ellos quedaron encantados y ellos me dijeron que si Dios daba licencia y usted todavía estaba vivo, entonces usted nos casaría. Gracias a Dios, gracias a Dios. Porque 20 años, o sea, semillas. Y así va a pasar cuando la gente es apartada del mal y usted ha sido una buena persona, una persona trabajadora, una persona íntegra. Cosas buenas que tú hayas hecho en el pasado te van a alcanzar en el futuro. Y van a venir a ti 1 año después, 2 años después, 3 años después, 4 años después, 5 años después. Son semillas que van a empezar a darte frutos a ti y te van a bendecir. En una ocasión yo casé a un oficial del ejército, le hice un matrimonio. Por cierto, fue en San Fernando y él quería que yo lo casara. Había tenido varias dificultades para poder hacer su matrimonio. Sin embargo, conmigo fue mucho más viable el asunto y yo le hice su matrimonio. Y ese hombre, en medio de la alegría, quedó tan contento y me dijo, yo le tengo una cantidad de amigos que también tienen ese problema y ya yo sé que usted es el que le va a resolver eso. Y yo, claro que sí. Y yo pensé que habían sido cosas de la alegría del momento, de la fiesta. Pero 15 días después empezaron muchos militares a venir a llamarme y ya empecé a casar y mejor dicho, casé lo que ustedes no tienen ideas. ¿Y por qué? Porque semillas que tú siembras, cuando tú empiezas a andar en rectitud, en integridad, en hacer lo que tú haces, Dios va a potenciar lo que tú haces. Y no solamente personas, sino también extranjeros. A mí fácilmente me contactan de países de Europa, Estados Unidos, de Centroamérica, porque vienen a casarse a las playas acá. Y usted, no, un amigo mío allá en Inglaterra, oh, gloria a Dios por eso. Un amigo mío allá en Estados Unidos que usted le casó y entonces él me dio su contacto. Entonces tú vas a empezar a ver cómo bendiciones van a empezar a llegar a tu vida, pero tú tienes que empezar a alejar el mal. Y cada vez que Job se apartaba del mal, empezaba a ver cómo las bendiciones comenzaban a llegar a su vida. Hay 2 versículos que yo quiero plasmar en el corazón de ustedes, además de Job capítulo 1, versículo 1, como para reforzar esto, Laura, que estoy diciendo. Y es, puedes buscarlo, en Proverbios 8, 13. Proverbios 8, 13. Y te voy a dar el privilegio de que me lo leas en voz alta, con esa voz potente que tú tienes de campeona. Puedes leerlo. Proverbios 8, 13. Es un versículo que a mí me fascinó. Realmente yo no lo tenía en mi conferencia de hoy, pero esta madrugada yo me topé con 2 versículos y dije, wow, y me iluminaron mi mente y mi pensamiento y quiero dejarlos a ustedes para dejarlos como base de esto. Ya lo de Proverbios 8:13, ¿qué dice? El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Escucharon eso? Una vez más léelo, Laura. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Allí nos detenemos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Y qué otra cosa más? Yo aborrezco la soberbia. Dice el Señor, yo aborrezco la soberbia. ¿Qué más? Y la arrogancia. El mal camino. Y la boca perversa. La boca perversa. Qué cosa rara, ¿verdad? Boca perversa. Habría que ahondar en esto. Esto es muy común, boca perversa. Hay gente que tiene la boca perversa. Sí. Gente que tiene la boca perversa porque habla perversidades, palabras obscenas, palabras soez, palabras hirientes y matan con sus palabras. ¿Y qué más? Y dice que el Señor eso lo aborrece. Pero el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces vamos a irnos alejando lo más que podamos
del mal, lo más que podamos del mal. Y entonces como un sabio preguntó, oye, ¿a cuántos metros del abismo uno debiera caminar? Y no, yo pienso que a 5 metros del abismo uno debiera caminar, decían. Y otro dijo, no, yo creo que a 3 metros está bien del abismo uno puede caminar. Y el sabio oyéndolo dijo, no, uno debe estar lo más lejos que pueda del abismo. Y es verdad, uno debe estar realmente lo más lejos que pueda del abismo, es decir, de las cosas malas, de las cosas que tratan de jalonarte, de bajarte, de opacarte, de anularte, de esclavizarte. Pero hay otro versículo, Laura, que deberías buscar y es Proverbios 16:6. Y es la segunda parte del versículo, pero lo podemos leer desde el principio. Proverbios 16:6. ¿Qué dice? ¿Qué versículo tan tremendo fue este que me encontré? 6. Con misericordia y verdad se corrige la iniquidad. Eso es cierto. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y entonces, si tú quieres apartarte, el niño dice que en misericordia y verdad se corrige del mal. Venga acá, mijito, esto es así, con misericordia. Porque tampoco es que usted va a agarrar con el garrote. No. Misericordia y verdad se corrigen la iniquidad, es decir, lo malo, el pecado. Pero lo que hace que la gente se aparte de esa iniquidad y del mal, ¿cuál es? El temor del Señor. Y entonces el temor de Dios es tremendo. Miren, fíjense que lo que quiere decir esto, que Job era un hombre justo, perfecto, temeroso, apartado del mal. Tanto peor eran los que rodeaban a Job, tanto mejor era Job. Aló, te voy a repetir. Tanto peor eran los que rodeaban a Job, tanto mejor era Job. ¿Me entiende? O sea, cuanto más mala sea el entorno, mejor tiene que hacer, mejor tienes que ser tú. Si son muy duros, si son muy egoístas, tú tienes que ser generoso. Porque allí donde abunda el pecado es donde tiene que abundar la misericordia de Dios. Y saben, fue un gran privilegio para el país de Uz tener un hombre tan bueno como Job. Y yo creo que debe ser un privilegio para un barrio tener hombres como Job. Debe ser un privilegio para una nación tener hombres como Job. Para una ciudad, para un departamento, para una empresa, para una organización. De hecho, ayer hablé con unos amigos míos de juventud, hijo espiritual mío, yo me lo gané en el Liceo Celedón para Cristo, y él hoy es un catedrático. Y yo me gozaba con él porque estaba el cumpleaños hoy, pero yo me anticipé porque dije, si se me olvida mañana, qué buen amigo, se lo di anticipado. Y entonces yo estaba hablando con él y me contaba cómo Dios lo está exaltando en la institución donde él está de una manera grande y cómo puertas grandes se le han abierto. Y yo le decía, bueno, tienes que ser un Job, que es un privilegio en una empresa contar con un hombre como Job. Es un privilegio tener un hombre como Job en una familia. Que el esposo sea el Job, la esposa, que sean todos de la manera de Job. Es un privilegio para una ciudad, para una nación. Nosotros acabamos de sepultar a uno de nuestros apóstoles, un hombre que realmente era un verdadero apóstol, no como esos apóstoles que hoy en día no, apóstoles y no han abierto ni primera iglesia, ni los siguen ni la mujer ni los hijos, y ellos son apóstoles, zapatean por todo el mundo, pero nadie los respeta. Pero este era un verdadero apóstol, el apóstol Fernando Fernández, y uno realmente era un verdadero Job, porque ese hombre bendijo esta ciudad por más de 50 años. Se establecieron iglesias, gente convertida, gente que le hacía mal a esta ciudad, atracando, robando, drogadictos, convertidos al Señor y hoy ministrando la palabra de Dios. Y la gran obra que se ha hecho, una obra tremenda, y lo despedimos en estos días, su sepultura, y luego hicimos un homenaje póstumo, porque era un verdadero Job. Si hay gente que pueden ser así, y uno escuchar todas las palabras, hasta la alcaldesa le tocó ir y llorar allá, porque es un hombre, porque ella aún se congregaba ahí en la iglesia cuadrangular y conocía al Señor allí con el apóstol, y llorar allí, también decir palabra, y todo el mundo era, ¿por qué ese tipo de personas
sí se pueden dar. Y yo creo que nosotros necesitamos aprender estos 4 pilares. Vamos a repasar estos 4 pilares en casa y los que están aquí. Número 1, Job era perfecto. Número 2, era recto. Número 3, era temeroso de Dios. Y número 4, era apartado del mal. Con estos 4 pilares podemos vivir, vean, chévere. Puedes vivir una vida diferente, una vida de paz, de alegría, de bendición. Y eso va a empezar a que las bendiciones de Dios vengan sobre ti. Cuando Job tenía esos 4 pilares, vino el mal. Porque uno no es ajeno al peligro. Uno no es ajeno a una quiebra. Uno no es ajeno a que tenga problemas en el hogar. Eso va a pasar. Pero, porque eso puede ser suscitado por el enemigo con el permiso de Dios. Pero lo que probó en última instancia al final es que Dios tenía la razón. Que Job se iba a mantener. Y Job se mantuvo firme después de todo ese nubarrón que pasó. Y a la postre, ¿qué hizo Dios con Job? Le sumó más ceros a la derecha. Más ceros a la derecha. Le dio hijos, le dio bienes, le dio mucho más de todo lo que Job tenía. ¿Qué quiere decir esto? Que sí vale y que es un milagro. La voluntad de Dios puede producir muchos milagros en nuestra vida. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Éxitos mil para todos. Mil bendiciones para todos.